Amén. En esta ocasión vamos a tratar sobre lo que Pablo dice acerca de los últimos tiempos, en este caso acerca de la resurrección de los muertos, en 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer, usamos como siempre nuestra línea del tiempo base, que es la base sobre la cual nosotros proyectamos todas las profecías y todos los acontecimientos futuros que están escritos en la Biblia, los que tratamos al menos nosotros. Esta línea del tiempo, para recordarla siempre, comienza desde Jesucristo, cuando vino hace 2000 años atrás, desde que murió en la cruz y resucitó. Jesucristo dijo que en lo posterior, desde su tiempo hacia adelante hasta el final de los tiempos, iban a haber 3 grandes periodos sobre la historia de esta tierra. El primero es principio de dolores, que comenzó desde sus días y que va a terminar cuando comience el periodo del fin. Nosotros estamos cerca ya, o al final, mejor dicho, de este periodo, principio de dolores, y a punto de comenzar el fin. El segundo periodo es el fin, ¿no? Que tiene 7 años de tiempo, dividido a su vez en 2 secciones de 3 años y medio cada uno, y en la mitad de los 7 años, pues es el arrebatamiento de la iglesia. El tercer periodo importante es el del reino de los cielos, que dura 1000 años, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reina la tierra por 1000 años, reina sobre y con la iglesia sobre las naciones de la tierra por 1000 años. Esto es el reino de los cielos, para decir algunas cosas de esto. Y luego al final de estos 1000 años, pues entramos otra vez a la eternidad, pero aquí hay un juicio. Y un juicio, pues, y de ahí pues entramos a la eternidad. Unos irán a la vida eterna y otros irán a la condenación eterna. En este periodo del fin, de 7 años, en la primera parte se manifiesta el anticristo. Es la manifestación del anticristo. Él traerá paz en el mundo, pero a la iglesia verdadera traerá persecución. La iglesia verdadera no es ninguna religión, no son ni los evangélicos, ni los católicos, ni los adventistas, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni nadie. La iglesia verdadera y los que el anticristo va a perseguir son los verdaderos cristianos fieles a Jesucristo, que realmente han nacido de nuevo. Y esos no tienen que ver con religión, porque las religiones están plagadas muchas veces de gente que no ha nacido de nuevo y que solamente tienen una religión externa, pero no tienen un nuevo nacimiento genuino y verdadero en su vida y en su corazón. Entonces el anticristo se va a manifestar en estos 3 años y medio. Él va a traer paz al mundo va a estar feliz y contento con este personaje. Van a estar que bailan en Chuyapata, porque va a traer soluciones efímeras, pasajeras, pero soluciones al fin en ese momento para la humanidad. Y en cambio la iglesia, la verdadera iglesia, la que no lo acepte como la solución del mundo, como el Cristo, qué sé yo, va a ser perseguida, ¿no? Y va a ser perseguida de una manera terrible. Entonces esta es nuestra línea del tiempo. Voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 15, empezando desde el versículo número 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias primero, luego los que son de Cristo en su venida en segundo lugar, luego, en tercer lugar, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De otro modo,
¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muera. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuáles los celestiales, o cuál es celestial, también tales los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo nos habla acerca de la resurrección, de esa resurrección que va a venir cuando Jesucristo regrese por segunda vez, cuando la iglesia sea arrebatada. Nos habla de esa resurrección. Ese es el tema central. Además, quiero también recordar que Pablo, detrás de estas enseñanzas, el propósito de Pablo es animar a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, para que no desmayen a causa de las persecuciones, la tribulación, y que no se dejen confundir por gente que piensa que no va a haber ninguna resurrección, que en esta vida más lo que sufrimos por el Señor Jesucristo, por el Evangelio, y que no vemos resultados. Entonces Pablo dice, tranquilos, aquí no hay ninguna recompensa ofrecida para el cristiano. Digo, el Señor ha dicho que estará con nosotros, ha dicho también que no nos faltará el que comer, el que beber, el que vestir, donde dormir, prestado, arrendado, lo que sea, pero nunca nos faltará un techo y las cosas básicas. Pero la recompensa no nos es ofrecida aquí. La recompensa nos es ofrecida en el arrebatamiento, cuando Cristo venga por la iglesia y luego de 3 años bajemos y reinemos sobre esta tierra. Aquí es nuestra recompensa. Entonces, Pablo en los primeros versículos de este capítulo comienza afirmando de una manera categórica que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Y es tan cierto que resucitó que se mostró a todos los apóstoles, inclusive a más de 500 personas a la vez,
que todos lo vieron, porque no puede ser posible que 500 personas vean la misma cosa si eso no es real. Así que Jesucristo está vivo porque está vivo, o sea, de eso no cabe duda. Como yo digo, Pablo en aquellos días, recuerden que Pablo escribió aquí, o sea, un poco después que Jesús murió y resucitó, escribió por aquí. Entonces, en estos tiempos se está hablando de la resurrección de Jesús, y ese era el tema. Y había muchos incrédulos que decían que no, que los muertos no resucitan, y esto, que este otro, pero la iglesia, por el Espíritu Santo que oraba, pues los que estaban escogidos y ordenados para la salvación, sí creía que Jesucristo había resucitado, que estaba vivo y que era el Mesías y que va a volver. Sin embargo, era un tema de discusión muy frecuente en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento reciente. Pero ahora, nosotros que estamos por acá, ya después de 2000 años, ya no es un tema de discusión. Ahora yo pienso que hasta inclusive el mundo secular no refuta que Cristo resucitó. Entonces yo voy a saltar eso, no voy a ahondar mucho en aquello. Pablo acaba diciendo esta parte, que si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. O sea, es esencial creer, aceptar que Jesucristo sí resucitó, porque esa es nuestra garantía de que también nosotros vamos a resucitar. Si Cristo resucitó, entonces tú y yo vamos a resucitar. Pero si Cristo no resucitó, entonces tampoco tú y yo vamos a resucitar. Pero Cristo sí resucitó, y primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, pasemos adelante. Damos por sentado que Cristo resucitó, al menos eso creemos todos los creyentes, los hijos de Dios. Y Pablo explica lo siguiente, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán pecó allá en el huerto del Edén y entró la muerte. Entró el pecado y entró la muerte. Porque el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Pero cuando vino Jesucristo, murió en la cruz para sacar de la tierra la muerte. Y la va a sacar aquí, para los creyentes. Aquí saca la muerte del planeta Tierra. Y al último la sacará acá. Aquí ya definitivamente nunca habrá más muerte. Pero bueno, Cristo vino para sacar, porque así como en Adán todos mueren, dice, porque por Adán entró la muerte, el pecado y la muerte, también en Cristo todos serán resucitados o vivificados, que es lo mismo. Todos serán resucitados, todos los que creen, aquí, cuando Él venga. Ahora, durante este tiempo, cada vez que alguien recibe a Jesús, de alguna manera espiritualmente está resucitando de la muerte del pecado, pero de manera literal, ¿no? La resurrección va a ser cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Póngame atención, este es el orden que Pablo nos da de las resurrecciones en este capítulo 15 de 1 de Corintios. Juan en Apocalipsis nos habla solamente de 2 resurrecciones, pero es que él ya no está acá, él está por allá. Entonces no nos confundamos. Pablo establece aquí 3 resurrecciones. Número 1, la de Jesucristo. Cristo, las primicias, 3 días después que fue crucificado. Entonces Jesucristo es las primicias, el primero que resucitó. Ahora, alguien dirá, pero no, los profetas resucitaron muertos, Elías, Eliseo, qué sé yo, sí resucitaron muertos. Y es verdad, pero ellos resucitaron, incluso Jesús resucitó a Lázaro y algunas personas más. Pero estos fueron resucitados en los mismos cuerpos, en el mismo cuerpo terrenal. El primero que es resucitado en un cuerpo celestial fue Jesucristo, en el cuerpo celestial en el que también nosotros vamos a ser resucitados. El primero es Jesucristo, por eso Jesucristo es las primicias. Y si hay primicias es porque va a haber cosecha. Entonces Cristo fue resucitado aquí con cuerpo. O sea, hay que entender que es cuerpo celestial, con otras propiedades diferentes a estas, pero cuerpo. Por eso Jesús les dijo: miren, tóquenme que soy un cuerpo, no soy un espíritu, tienen algo de comer, denme de comer para que vean que yo soy un cuerpo y que no soy un espíritu. Entonces, Cristo resucitó con cuerpo. Esta es la primera resurrección, con cuerpo celestial.
después de 3 días que Jesús fue crucificado. Entonces, esa es la primera resurrección que Pablo cita aquí en este capítulo. La segunda dice, luego los que son de Cristo en su venida. Así que entre la primera resurrección de Jesucristo y la segunda resurrección van a pasar más o menos unos 2040 años, digo yo. Hay de espacio de tiempo. Porque la segunda resurrección es cuando Cristo venga en su venida. Aquí van a ser resucitados los que son de Cristo. No, los que van a reinar con Él, porque subimos con Cristo a las nubes y luego regresamos después de 3 años y medio, después de que se haya cumplido la ira de Dios aquí, donde haya habido la destrucción que Dios, aquí es Dios quien destruye al mundo, el imperio del anticristo y a todo y al mundo entero. Destrucción del anticristo y su imperio. Aquí se cumplen las 7 trompetas también de los juicios de Dios, y también se cumplen las 7 copas de la ira de Dios. Después de que se haya cumplido todo esto, entonces la iglesia otra vez regresamos. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos tomado control del planeta Tierra y comenzamos a reconstruir la tierra y comenzamos un reino, el reino de los cielos, con Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros reinando con Él. Los que fueron arrebatados en esta segundo arrebatamiento o segunda resurrección, mejor dicho, que Pablo nos habla en este capítulo 15 de 1 de Corintios. Entonces, esta es la segunda resurrección. Y la tercera resurrección dice que al fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando entregue el reino quién a quién, cuando Jesucristo entregue el reino, porque Cristo va a reinar por estos 1000 años. O sea, desde esta resurrección de aquí hasta la tercera resurrección van a haber otros 1000 años. Pero en estos 1000 años Cristo ha reinado sobre la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, y luego al fin cuando Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido en este tiempo todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine durante estos 1000 años, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Aquí, los que son arrebatados, los de Cristo son arrebatados, vamos a reinar con Cristo 1000 años. Nosotros con cuerpos glorificados, con cuerpos celestiales, inmortales. Vamos a reinar sobre una población todavía mortal. Se cree que una tercera parte de la población del mundo va a sobrevivir a este cataclismo, a estos juicios, al día de la ira de Jehová Dios. Van a sobrevivir. Y aquí se van a multiplicar durante 1000 años. Otra vez la tierra se va a poblar totalmente. Pero son personas mortales. Nosotros vamos a reinar sobre la tierra con Jesucristo a la cabeza, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Cristo va a reinar aquí, y aquí sí va a haber, aunque el diablo, aquí al final de estos 3 años y medio, el diablo va a ser encerrado en un abismo durante 1000 años, y el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados ya al lago de fuego. Y aunque el diablo no va a estar presente aquí, sin embargo, sí va a estar todavía la maldad natural del hombre, el pecado, la concupiscencia todavía va a estar en el hombre, y vamos a reinar con vara de hierro. Pero cuando lleguemos al final, aquí van a ser eliminados todos los que no creyeron, y también va a ser eliminado el diablo. Porque acá en la eternidad ya no habrá diablo, no habrá demonios, no habrá pecado, no habrá rebeldes, ni paganos, ni nada. Solamente habitarán los santos. Pero aquí sí habrán mortales y todavía habrá pecado en los mortales. Por eso la Biblia dice que reinaremos con vara de hierro, y será un reino de justicia, porque aplicaremos la justicia y impondremos la paz, ¿no? Y habrá prosperidad, porque será un reino de justicia. Entonces dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido
es el diablo. Aquí es la tercera resurrección, la resurrección general final. Aquí estarán los grandes y pequeños. Apocalipsis 20 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y más adelante dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Y los que estaban en el libro de la vida, van a la vida eterna, y los otros van a la condenación eterna. El postrer enemigo que es destruido es la muerte, porque aquí en Apocalipsis 20, justamente en ese juicio que Dios hace después de la tercera resurrección, dice que la muerte y el Hades fueron también lanzados al lago de fuego, donde ya estaban el diablo, el falso profeta y el anticristo, y serán lanzados allá. Entonces, la muerte ya no es necesaria, o sea, ya no tiene oficio, como se dice aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque como ya no hay pecado, o sea, aquí ya no hay pecado, y el pecado es lo que trae la muerte. Y si no hay pecado, no hay muerte. Si hay pecado, sí hay muerte. Por eso es que aquí hay pecado y aquí hay muerte. Aquí todavía hay pecado en el mundo y todavía hay muerte. Nosotros somos resultados ya incorruptibles y inmortales. Aquí todavía hay pecado, todavía hay muerte. Hay en menos cantidad, pero hay todavía muerte. Aquí, después del juicio final, ya no hay más pecado. Entonces, ya no hay muerte. Entonces, la muerte y el Hades también son lanzados al lago de fuego, porque ya no tienen nada que hacer. Acá solamente hay santidad total, completa, perfecta. No hay un solo pecado, por mínimo que pudiera ser, aquí no va a haber. Todo será santo, 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 porque tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Y viviremos así. Y al final de esto dice que Jesús se sujeta al Padre. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso sucede aquí, al final. Y el postrer enemigo, el último enemigo en de ser destruido, es la muerte. No. Porque todas las cosas, Dios, el Padre, las puso debajo de los pies de Jesús en estos 1000 años. Aquí Dios le entregó el reino a Jesucristo. Jesucristo es la máxima autoridad, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo reina aquí, con la iglesia, con los suyos. Pero al final de estos 1000 años, Jesucristo mismo, porque dice que preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos como estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las puso debajo de sus pies, ¿no? Y cuando dice que todas las cosas las ha sujetado a Jesús aquí, Dios el Padre, pues se entiende, ¿no?, que el Padre no está sujeto a Jesús, porque el Padre está por encima, pero Jesucristo está sobre todo lo demás. Dice, pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetas, cuando Jesús haya llegado a un control total, completo, aquí, al final de los 1000 años, entonces dice que también el Hijo mismo, Jesucristo, se sujetará al Padre, o al que le entregó a Él todas las cosas, al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, a Dios el Padre. Y Jesús se sujetará al Padre. Y el Padre será de aquí en adelante el que sea sobre todo, sea todo y en todos. O sea, Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero ya bajo la autoridad del Padre. Aquí el Padre le entregó todo juicio, todo control a Jesucristo. Acá Jesucristo será siendo sentado a la diestra del Padre, seguirá reinando, nosotros seguiremos reinando también, pero ya el Padre tendrá el control total sobre todo el universo de aquí en adelante. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios acerca de la resurrección de los muertos. Repito, él habla de 3 resurrecciones. La primera es la de Jesucristo, que es las primicias que él dice. El primero, 3 días después de Jesucristo, después de que murió en la cruz. De aquí, de la primera resurrección hasta la segunda resurrección, ya han pasado 2024 años y posiblemente falten unos 15 o 20 años más. Y habrá la segunda resurrección, los que son de Cristo en su venida, con cuerpos incorruptibles y cuerpos espirituales.
aquí seremos arrebatados. Esa es la segunda resurrección. Y dice que la tercera resurrección será después de este imperio, de este reino de los cielos de 1000 años, que aquí Jesucristo entregará al Padre y se sujetará al Padre, y el Padre será todo en todos. Jesucristo seguirá reinando, nosotros seguiremos reinando, pero ya el Padre estará al control de todo. Aquí habrá la tercera resurrección, porque la eternidad comienza con el juicio, o mejor dicho, estos 1000 años terminan más bien con el juicio del gran trono blanco, ¿no? El juicio de Dios, cuando todos los muertos, grandes y pequeños, todos los que han vivido desde Adán hasta el último que haya vivido, pues estarán delante de Dios y serán juzgados. Claro que los que fueron resucitados con Jesús aquí, estos no van a ser juzgados, porque estos ya están glorificados, ya están con cuerpos inmortales, con cuerpos celestiales, sino que todo el resto de gente va a resucitar acá y estos sí serán juzgados. Aquí también van a haber hijos de Dios que van a resucitar acá. Y serán juzgados y unos irán para la vida eterna, los hijos de Dios, y los que no estaban en el libro de la vida, que no creyeron en Jesucristo, irán al infierno, a la condenación eterna. Quisiera aclarar algo, espero que esto no escandalice a nadie, pero si lo estudia, lo medita, ora al Señor, se va a dar cuenta que no estoy diciendo ninguna cosa que la Biblia no diga. Aquí no van a resucitar todos los cristianos. Aquí van a resucitar solamente los que van a reinar con Jesucristo. ¿Y quiénes son los que van a reinar con Jesucristo? No todos los cristianos. Desde Romanos 8, Pablo dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Dice que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y dice, si es que sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, si nosotros aquí hemos sufrido por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, por causa del reino de los cielos, si hemos trabajado, si hemos predicado, si por eso hemos tenido problemas, dificultades, si por eso hemos ganado menos dinero, qué sé yo, hemos repartido lo que tenemos, o por eso nos han perseguido, nos han odiado, etcétera, pero hemos trabajado. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El problema es que hay muchos cristianos que creen en Jesús, sí, que viven una vida de temor delante del Señor, que se agarran de Jesucristo para vivir una vida que al Señor le agrade, que confían en Él y confían en el Espíritu Santo y no andan robando, no andan adulterando, no andan calumniando a nadie, no odian, etc. Entonces, esos son cristianos, son hijos de Dios, están en Cristo Jesús, pero no trabajan, no hacen nada por el reino de Dios, no hacen nada por predicar el Evangelio, no hacen nada por servirle a Dios. Tienen miedo de ser criticados, tienen miedo de que les hagan bullying, tienen miedo de que les agredan, que les ofendan, de perder clientes, de perder trabajos, qué sé yo. Entonces que se quedan callados, viven una vida que a Dios le agrada, pero no trabajan, no sufren por causa del Señor. Entonces esa gente, ¿con qué cara pretende reinar con Jesús? Por eso Pablo dice que vamos a recibir la herencia de Dios, que es el reino de los cielos, si es que sufrimos juntamente con Él. Para que si sufrimos aquí juntamente con Él, para que aquí seamos también glorificados o recompensados juntamente con Él, para que conjuntamente con Él reinemos. Porque si no se trabaja, si no se hace nada, ningún esfuerzo por el reino de los cielos, por Jesucristo, por el Evangelio, entonces, ¿con qué derecho vamos nosotros a querer gobernar acá? Esos cristianos no resucitan aquí. Ya cuando veamos Apocalipsis 20, vamos a entender un poquito mejor esto. Pero esos no resucitan aquí, esos resucitan acá. Están en el libro de la vida y aquí son juzgados. Bueno, ellos no son juzgados, están escritos en el libro de la vida y pasarán a la vida eterna. Los otros, los que no están en el libro de la vida, los que nunca creyeron en Jesús, esos sí serán juzgados cada uno según sus obras y serán lanzados al lago de fuego, al infierno, con el diablo y con el anticristo, con el falso profeta, con los demonios y con todos los pecadores. Entonces, ¿para qué digo esto? Porque los cristianos tenemos que trabajar, o sea,
Ojalá haya el deseo de reinar con Jesucristo aquí en esta parte, de recibir gloria con el Señor Jesús. Pero parece que hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que predicar la palabra del Señor, hay que servirle al Señor, buscar la forma de hacerlo. Aunque eso nos traiga persecución, nos traiga el odio de la gente, la crítica, inclusive agresiones y hasta la muerte. Es más, mientras más sufras por Jesucristo, mayor honra y gloria recibirás en el reino de los cielos, en este reino. O sea, mientras más, es como aquí en este siglo, pues, si hay, por ejemplo, ya mismo viene el tiempo de elecciones otra vez presidenciales aquí en nuestro país, en el Ecuador. El partido, el presidente, el hombre que sea elegido para ser presidente en los próximos 4 años en este país, va a gobernar, segurito se lo digo, va a gobernar con aquellos que trabajaron en su campaña, aquellos que pusieron plata, dinero, que viajaron, que hicieron contactos, que pegaron papeles en las paredes, en los postes, que sufrieron a veces persecución o pleitos o líos justamente por andar haciendo propaganda por su político, su candidato. Esa gente que sufre con él, que trabaja con él, es la que va a reinar con él, es la que va a gobernar con el siguiente presidente. Él no va a poner como un ministro a alguien que no estuvo identificado con él, que no trabajó con él. Él va a gobernar con los que trabajaron con él. Lo mismo va a pasar acá. Jesucristo va a reinar con los suyos, con aquellos que sufrieron con él, que trabajaron con él. Entonces, esta resurrección no es para todos los cristianos. Esto es para los que trabajaron, para los que lucharon, para los que se sacrificaron, inclusive los que murieron. Por eso es que Juan dice que cuando vio allá en Apocalipsis 20, cuando vio tronos, dice al iniciar el reino de los cielos, vio tronos y se sentaron ellos los que recibieron facultad de juzgar, los que sufrieron por causa de la palabra de Dios y por causa del nombre de Jesús, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos, gente que fueron decapitados, dice. Esa gente es la que va a reinar con Jesús acá. Porque el otro que le dio vergüenza, que nunca habló, que nunca dijo nada, pues, como repito, ¿con qué derecho va a querer o pretende gobernar con Jesucristo? Ahora, si es cristiano, es un hijo de Dios, pues obviamente va a restar y va a recibir la vida eterna y pasará acá como ciudadano del reino, no como rey, sino como ciudadano del reino, y estará en la eternidad y será salvo. Pero los de aquí van a gobernar aquí y van a seguir gobernando acá. Entonces, mi deseo es que todo cristiano quiera reinar con Jesucristo, que valoremos, que no seamos conformistas, que nadie diga, bueno, con tal de que entre al reino de los cielos, a la vida eterna, basta. No, Señor. Que tu meta no sea solamente la vida eterna. Claro, es glorioso, es maravilloso, pero que tu meta, antes que nada, sea el reino de los cielos. Que no es lo mismo. Esto es el reino de los cielos, esta es la vida eterna, la eternidad. Entonces, estas son las 3 resurrecciones que Pablo nos habla en este capítulo 15 de Primera a los Corintios. Luego Pablo habla de que en la otra partecita nos habla acerca del cuerpo, de que cómo será el cuerpo con el que vamos a resucitar. Pero eso ya creo que lo entendemos. Va a ser un cuerpo celestial igual al de Jesús. Cuerpo. No sabemos exactamente todos los detalles y no tenemos toda la información de ese cuerpo, pero para tener una idea, es un cuerpo que sí come, porque Jesús comió después de resucitar, comió con sus discípulos. Es un cuerpo que no está limitado por las cosas físicas. Dice que los apóstoles estaban reunidos con las puertas bien cerradas allí en un aposento y de pronto Jesús se presentó delante de ellos. ¿Cómo entró? Vaya usted a saber. Es un cuerpo que no está limitado por las paredes ni por los obstáculos físicos de esta creación. Pero es un cuerpo, tampoco es un espíritu, es un cuerpo. Entonces,
¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Pues vamos a resucitar con un cuerpo celestial. No, un cuerpo incorruptible. Una cosa que siempre quiero remarcar es que en ese cuerpo no existe la tendencia al pecado como existe en este cuerpo. En ese cuerpo la tendencia es la santidad. Es más, es un cuerpo que no puede soportar el pecado. Es un cuerpo santo, celestial. En cambio, este cuerpo, que es terrenal, es un cuerpo que está viciado al pecado, vendido al pecado, como dice Pablo en Romanos 7, vendido al pecado. Entonces, es un cuerpo que se opone, por ejemplo, a la voluntad de Dios que nosotros, en nuestro nuevo hombre, queremos hacer. Se opone y nosotros luchamos contra eso. Y mientras estamos en esta vida, pues estamos luchando hasta el día en que morimos. Y lo haremos hasta el día en que Jesucristo venga, si es que estamos vivos. Y ahí Dios nos va a mudar de cuerpo. O sea, va a desaparecer este cuerpo terrenal, viciado al pecado, y nos va a dar un cuerpo celestial, viciado a la santidad, vendido a la santidad. Un cuerpo que no tolera, no soporta el más mínimo pecado. Seremos santos, 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 y tendremos el mismo cuerpo que tiene Jesús ahora. Dice 1 Juan capítulo 3 que seremos tal como Él es en ese día. Entonces seremos santos, porque tenemos que ser así de santos para poder entrar a la presencia de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cristo, desde que nosotros recibimos a Jesucristo, comenzamos un proceso de santificación que nos llevará hasta el día en que muramos, si es que morimos antes que Cristo venga, pero morimos luchando siempre buscando la santidad. Y cuando morimos así, cuando Cristo venga, pues nos resucitará y nos dará ese cuerpo ya perfecto. Los que estemos vivos cuando Cristo venga, que yo siempre digo que quiero estar allí, que quiero estar vivo cuando Él venga, seremos aquí transformados. No estamos muertos, así que no vamos a ser resucitados, pero vamos a ser transformados a cuerpos celestiales para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué todo esto? Porque dice Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no es posible. Por eso dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos. Hay una generación que va a estar viva cuando Cristo venga. Todas las demás generaciones murieron y van a resucitar acá. Pero hay una generación que va a estar viva cuando Cristo venga. Esa será transformada. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, ya hemos hablado de que el arrebatamiento va a ser cosa de, no sé, de segundos, ¿no? El arrebatamiento en sí. Entonces, ahí seremos, dice que los muertos resucitarán incorruptibles, ya decimos, con cuerpos incorruptibles, celestiales. Y nosotros seremos también transformados a cuerpos incorruptibles también, para juntos irnos con el Señor. ¿Por qué Dios tiene que transformarnos? Ponme atención. Porque Dios es santo, santo, santo. En Él no hay la más mínima mancha de pecado. No es posible que algo con una millonésima parte de un pecado pueda estar en la presencia de Dios. Dios es santo, 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 y todo lo que esté con Él, todo el que vaya a vivir con Él tiene que ser santo y perfecto. Entonces, en este cuerpo corruptible no podemos ir, porque este cuerpo está viciado al pecado. Por eso es que Dios tiene que darnos un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, para que podamos ir a Dios y ahí sí estar presente con Él, porque no podemos ir. Por eso es que Dios tiene que hacer esta transformación, tiene que hacer este cambio de cuerpo en nosotros para que podamos estar en su presencia, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Esto corruptible no puede heredar el reino de Dios. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, que esto corruptible sea cambiado por algo no corrupto, como va a ser el nuevo cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, porque tú y yo somos el espíritu que está acá adentro, que estamos en un cuerpo corruptible, que estamos en un cuerpo mortal, pero esto mortal y corruptible, en este cuerpo no podemos ir al reino de los cielos, no podemos heredar el reino de Dios, no podemos irnos con el Señor. Por eso es que Dios hace el reemplazo del cuerpo y nos da el cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. Porque ustedes saben que la muerte es consecuencia del pecado. Si tú quitas el pecado, ya no hay muerte. Entonces, eso hay que entender. Cuando Dios nos da este nuevo cuerpo, ya es sin pecado. Entonces ya nos convertimos en inmortales. ¿Por qué lo mortal se muere? Porque peca, porque tiene pecado. En cambio, este cuerpo no tendrá pecado, por lo tanto no habrá muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, eso sucederá aquí, va a suceder aquí. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La muerte viene porque hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Pero el poder del pecado es la ley. La ley, lejos de quitar el pecado al hombre, más bien lo hace pecar más. De alguna manera así sucede. No porque la ley sea mala, sino porque el cuerpo está viciado al pecado. Pero bueno, ese es otro tema que lo explicaremos más después. Pablo dice: gracias, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dio la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Por un lado, nos libró de la ley como medio de salvación. A un rato explicaremos eso. La ley no fue eliminada para cumplirla, sino fue eliminada como medio de salvación. Y eliminamos el pecado a través de la fe en Jesucristo. Si el poder del pecado es la ley, entonces al rato que Jesús elimina la ley, muere en la cruz, elimina el pecado de nosotros y por ende la muerte también es eliminada. Tal vez no se me entiende en este momento porque no es el tema, algún momento lo explicaremos más detenidamente. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos da la victoria. A través de Jesucristo tenemos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado e incluso sobre la ley. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, no se desanimen, que el trabajo, la lucha, la persecución y todo lo que puedan sufrir por causa de Jesucristo no es en vano, sino que tiene gran recompensa en el reino de los cielos. Eso para los que quieren luchar y trabajar para poder ser parte de los de Jesucristo, los que van a ser resucitados en esta segunda resurrección, los que son de Cristo, para poder reinar con Él. No nos desanimemos, sigamos adelante, que la recompensa no tiene comparación con el sufrimiento que podamos aquí en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, soportar por causa de Jesús y del reino de los cielos. No tiene comparación. O sea, la paga es demasiado, infinitamente desproporcional, de una manera favorable a los sufrimientos que pudiéramos soportar por causa de Jesucristo en esta vida. Es como que alguien te pide un favor, que hagas un pequeño esfuerzo y te va a pagar $10 millones por eso. O sea, no hay relación entre tu esfuerzo y la recompensa que vas a recibir. Así es esto. No hay comparación entre los sufrimientos que tú puedas pasar aquí por causa de Cristo con lo que vas a recibir
aquí y por la eternidad. Para empezar, un cuerpo glorioso, celestial. Bendiciones. Hasta otro momento.